Vamos a seguir profundizando en el coronavirus ante esta gran cantidad de contagios y también muchas confusiones que hay dando vuelta en el ambiente respecto a la Omicron y también otras enfermedades que son muy propias de la estación. Conversamos de inmediato con el doctor Pedro Astudillo, broncopulmonar de la clínica Indisa. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo. Muy bien, Davor, gracias por la invitación. Sí, doctor, bueno, partamos con el tema de los síntomas de la variante Omicron. ¿Cómo distinguirlos de un resfriado, de una alergia veraniega? ¿Cuáles son Omicron 100%? 100% no hay, ¿eh? Este cuadro da síntomas de infecciones respiratorias muy parecidas a las que tienen otros virus respiratorios. Por lo tanto, solo una vez que uno tiene algunas molestias generales, decaimiento, dolor al cuerpo, quizá el síntoma más relevante o más orientador, en este caso, es mucho dolor de garganta, dolor al tragar, cosa que no es tan común en las infecciones virales, es más de las amigdalitis. La gente piensa tengo amigdalitis, porque le duele mucho para tragar. La fiebre se da en un porcentaje relativamente bajo de los casos, menos del 50% o cercano al 50%, y el decaimiento, compromiso del estado general, un poco de tos, son similares a las que da otros cuadros respiratorios. Las alergias son un poco distintas, son sin decaimiento, son con buen estado general, es más bien estornudos, secreción nasal y más prolongadas a lo largo del tiempo. Las infecciones virales, por el contrario, que podrían ser producidas por otros virus también, de hecho, yo soy broncopulmonar pero infantil, vemos muchos niños que tienen otras infecciones virales, lo vemos con frecuencia y es difícil hacer el diagnóstico sin un examen. Entonces, por eso que ha habido tanta demanda por hacerse PCR para poder tener el diagnóstico preciso de cuál es el agente que está causando la infección. Doctor, por lo demás, el PCR va a decir COVID, pero no va a decir si es Omicron o no. Ahora, claro, prácticamente todo lo actual es Omicron. Sí, por la potencia que tiene esta variante, pero la duda es, ¿qué otros virus coexisten con la Omicron en enero? Los enero en Chile con tanto calor, con el aire acondicionado, claro, que se prende, se apaga, uno anda medio resfriado, después se mejora. ¿Con qué convive esta variante? Hay que pensar que normalmente en enero tenemos pocos virus respiratorios. Normalmente en un año común, en un año previo al 2019, previo a la pandemia, o 2019 hacia atrás, porque normalmente los virus son en el invierno y los niños y adultos van adquiriendo anticuerpos en la medida que se resfrían. Pero acá, hasta en los meses de invierno tuvimos cuarentena, no había circulación de virus todo el año 2020 y todo lo que pasó en el 2021 hasta agosto aproximadamente fue no tener virus respiratorio circulante. Alguien salía a la calle y no tenía cómo encontrarse con un virus porque no había virus circulante. Pero hoy día hay varios. Hay parainfluenza, hay virus respiratorio sincicial, hay adenovirus, hay metaneumovirus, o sea, hay varios rinovirus que causan cuadros altos también de vía respiratoria y que simulan cualquier otra infección, como podría ser la del Omicron. Así que en la medida que se atrasaron los virus han empezado a circular y también están expuestos los adultos y niños que no han tenido la infección previa, por lo tanto no tienen anticuerpos para defenderse de este virus. ¿Y ahí qué se puede hacer? De estos virus, de esta variedad de virus. Sí, y ahí, doctor, ¿qué se puede hacer para no tener que ir al servicio de urgencia? Porque vemos que para hacerse un examen PCR está colapsado, prácticamente no hay hora, hasta 72 o casi 100 horas después de que uno tiene síntomas. Vemos los laboratorios que son con hora en que las filas dan la vuelta a la manzana en varias cuadras. Si una persona está con síntomas y ya dice, bueno, tengo coronavirus porque estuve con alguien que salió positivo, ¿qué tiene que hacer en la casa? ¿Tomarse un paracetamol, agua, quedarse acostado? ¿Qué recomendación se le puede dar? Claro. Esta es una infección, la infección por Omicron, que como nos pilla a la mayor parte de la población vacunados, en general no nos protege completamente de infectarnos, pero sí nos protege de una infección grave. Entonces, si uno tiene dolor de garganta, que es el síntoma que yo decía principal, molestias generales, decaimiento, dolores musculares, tiene que quedarse en la casa, tomar ibuprofeno o paracetamol, mucho líquido, y si tiene hora en 72 horas para hacerse el examen, que se lo haga en ese momento, porque también nos permite
tomar medidas con el entorno, porque si uno sospecha que tiene adenovirus, que tiene, coronavirus, pero que a lo mejor tiene otro, no tiene que tomar las medidas de aislamiento a las personas que están en el entorno y que no se han enfermado. Entonces, reposo, líquidos y analgésicos. Ese es todo el tratamiento y es como cualquier infección respiratoria que tiene un ciclo, dura unos días, las molestias y cuando hay fiebre es solamente los primeros días y después tiende a bajar y a sentirse progresivamente mejor la persona que tiene la infección. Doctor, y respecto a la pandemia y tomando en base su experiencia, lo que ha leído, lo que ha visto, ¿en qué parte estamos? Porque uno se pierde. La semana pasada veíamos los pronósticos del doctor Canals, decía 30.000 a 40.000 casos diarios. El día viernes la doctora Paula Daza dijo vamos a llegar a 50.000 y anoche el ministro Enrique París en Tolerancia Cero dijo podríamos llegar a 70.000. O sea, no hay ninguna observación de gente que tiene mucha información que vaya a la baja. ¿Hasta cuándo, se pregunta uno? Yo quisiera ser un poco más optimista que el ministro, pensando que estas infecciones que suben muy rápido, toda la gente que tenía que enfermarse, porque son muy contagiosas, digamos, por eso suben muy rápido, todas las personas que tienen que enfermarse se enferman ya. Y por lo tanto se agotan lo que llamaríamos los susceptibles, que serían todas las personas que de todas maneras se iban a enfermar. Se agotan y empieza también a caer. Yo creo que esta semana estamos bastante cercanos al tope de esta ola. Nadie sabe si vamos a tener en un mes, 6 meses, un año, una nueva variante que nos va a producir problemas similares a la Omicron o distintos a la Omicron, porque al variar la genética del virus puede tener propiedades diferentes y a lo mejor ser algunos más graves, causan más mortalidad, etc. Entonces, por lo menos esta ola, yo diría que esta semana y máximo la segunda semana de febrero ya vamos a tener su tope y de ahí tendría que empezar a declinar. Cuando decline va a declinar rápido también. Así que yo más pensaría en que podemos superar los 30.000, pero no tanto más. Difícilmente, y usted entenderá que con tantas opiniones es muy difícil saber, cada uno tiene la propia de acuerdo con los criterios que conoce, con los criterios. A mí me tocó, yo trabajaba en el Ministerio de Salud, a cargo de los programas respiratorios, me tocó la pandemia de influenza del año 2009, y por lo tanto tengo experiencia en manejar una pandemia que también tiene propiedades distintas. La experiencia de nadie es con el corona, porque eso es una epidemia nueva, una pandemia nueva. Pero lo que a mí me parece es que deberíamos llegar a lo mejor un poco más de 30.000, pero por ahí, no tanto más. No, yo no creo que lleguemos a 40, y eso sería en estas próximas 2 semanas, primera semana y segunda semana de febrero, y después debería empezar a disminuir porque se agotan las personas que van a tener la enfermedad, ya se acaban, ya todo el que tenía que tenerla la tienen, pero hoy día todavía estamos en un problema, en una situación en que tenemos que tener mucho cuidado porque la gente no toma las medidas de distanciamiento, sobre todo en las zonas en que hay en balnearios o en lagos, en Pucón, en las playas. A uno le da asombro ver cómo la gente está prácticamente uno encima del otro sin mascarilla, y la probabilidad de contagiarse ahí es una probabilidad muy alta aunque estén al aire libre. Entonces tenemos todavía que pensar que cualquiera de nosotros se puede encontrar fácilmente con una persona contagiada porque hay más de 100.000 casos activos. No es como cuando uno salía a la calle, al metro, a la locomoción colectiva, y la probabilidad de encontrarse con un contagiado era baja porque habían en el país 7.000 o menos contagiados. Hoy día hay más de 100.000. Encontrarse con algún contagiado que lo pueda contagiar a uno es muy probable. Y por eso claro, que hay que tomar todas las medidas de distanciamiento, uso de mascarilla, lavado permanente de manos, alcohol gel. Pero el distanciamiento físico es probablemente la medida más importante para evitar contagiarse. Claro, hoy día tenemos 110.000 casos activos en el país, gente que puede estar en la calle, si es que no está guardando reposo y puede contagiar a 4 personas
con solamente caminar, por pasar, dejando las gotitas en el aire. Doctor, le quería Con los preguntar casos de hoy, mañana vamos a tener más de 120.000. Entonces Sí. son porque se van yendo los que ya se mejoraron en esa cuenta, se van sacando los que ya se mejoraron, pero ingresan muchos más porque los que se sacan no son 30.000, sin embargo hay 30.000 casos nuevos. Entonces la probabilidad de tener personas contagiadas va a aumentar en los próximos días y no a disminuir. Doctor, quería preguntarle por las mutaciones del virus. Hemos escuchado a muchos doctores nacionales e internacionales de que Omicron es menos agresiva que otras variantes que hemos conocido, como la original, como la variante Delta, por ejemplo. Si este virus vuelve a mutar, lo que es probable, ¿va a ser una variante recargada sobre la Omicron? ¿Puede ser similar a la Delta? ¿O el virus de alguna manera se está desinflando, está perdiendo potencia, estamos cerca de llegar a la endemia? Esa es una pregunta súper difícil, porque cuando un virus mutar significa que cuando el virus se reproduce, en los nuevos virus que nacieron, hay un error genético. Eso está pasando permanentemente, todos los días, en todo momento. Solo que muchas de esas mutaciones no tienen ninguna propiedad que las haga especiales. Es igual, es de menos gravedad, desaparece solo, no contagia mucho y hasta ahí llega. Pero cuando esa mutación tiene propiedades distintas, empieza a, sobre todo si es muy contagiosa como la Omicron, empieza a extenderse. Porque al ser contagiosa, pero ser distinta a las anteriores, elude las defensas. Yo creo que hoy día, que alguien no conozca una persona que tiene, o algún amigo que está activo con el coronavirus, es porque tiene pocos amigos nomás. Incluso todos conocemos personas que le ha dado 2 veces, es decir, eludió las defensas que esa persona adquirió cuando tuvo la primera infección. Ha eludido defensas de las vacunas porque también le ha dado a personas vacunadas. Pero sí protege de los casos graves la vacuna contra el Omicron. Entonces lo que nosotros esperamos es que si hay nuevas mutaciones, encuentre cada vez más porcentaje de la población mundial vacunada y de leve, le dé una enfermedad leve. Porque tampoco es tan cierto que la Omicron es más leve que las demás. Afecta en forma distinta porque hay un alto porcentaje de la población que está vacunada. Yo no sé si la primera cepa, la china, la que apareció en Wuhan a fines del 2019, era más grave que la Omicron. No sabemos. Produjo muchas más muertes. El impacto fue más fuerte. Pero si en ese momento hubiéramos estado vacunados, a lo mejor no habría sido tanto. O al revés, si hubiéramos tenido Omicron en el momento en que no estaba en una población importante del mundo vacunada, probablemente la Omicron habría producido tantas muertes y tantas entradas a la UCI como produjo la cepa original. Entonces, conclusión, si uno está vacunado y la gran población del mundo está vacunada, y ojalá los países que vacunan poco, que por razones económicas incluso, se pudieran ser ayudados por todos los demás países a tener una población porcentualmente más vacunada, el virus se reproduciría menos, tendríamos por lo tanto menos variantes, porque las variantes dependen de que el virus esté activo y reproduciéndose. Tendríamos menos variantes y ahí podría empezar a lograrse lo que usted dice, de tener un virus en forma endémica, como tenemos influenza, ¿no es cierto?, que sabemos que tenemos epidemias anuales, que cada cierto tiempo son más fuertes, pero que está bajo la vigilancia y el control de las vacunas. Bueno, ojalá la endemia llegue pronto, doctor, pero eso solo lo sabe el virus, solo lo sabe la pandemia. Le agradecemos esta conversación, doctor Pedro Astudillo, broncopulmonar de la clínica Indisa. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Davor. Gracias, doctor. Ha sido un placer. Buen día.